Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Listo. Bueno, iniciamos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que es un gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Razo, licenciado en Relaciones Comerciales. Por ahí ya tuvimos la oportunidad de dar un curso en Caficom y el día de hoy estamos muy contentos y agradecidos con el equipo de Caficom por darnos la oportunidad de inaugurar este espacio en el cual va a ser eh, va a ser de manera semanal. Vamos a tener este espacio en el cual vamos a hablar sobre comercio exterior y sobre todo va a haber un acercamiento hacia ustedes, nuestros amigos contadores, licenciados en comercio exterior, comercio internacional, negocios internacionales, para poder resolverles sus dudas. Ustedes son las personas que nos van a dar los temas que vamos a tratar en este espacio, y los vamos a ir resolviendo poco a poco sus dudas. Este es un canal, un espacio, un programa de radio y televisión de Caficom, en el cual nos va a ayudar a aprender. El objetivo principal de este canal es el que todos resolvamos nuestras dudas, en que platiquemos sobre el comercio exterior, las nuevas noticias que van saliendo cada semana, y para iniciar el programa, para iniciar con un tema importante, que es el plan maestro de recaudación, y bueno, el plan maestro de fiscalización y recaudación para este 2023, ¿no? Es un tema importante, aunque sí ya ustedes, como saben, fue publicado el 29 de enero del 2023, ya tiene aproximadamente 6 meses, va a cumplir 6 meses que tenemos esta publicación, que fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus redes sociales, y que nos dice cuál va a ser la manera de recaudación, ¿no? Al acercarse las elecciones, al ser necesario recaudar fondos para estas elecciones presidenciales, pues nos manda un plan maestro de recaudación, ¿no? Que se basa en cuatro de sus secretarías o de sus áreas de auditoría para poder recaudar, ¿no? Y son los grandes contribuyentes, la Auditoría Fiscal Federal, las recaudaciones y la auditoría, la Auditoría de Comercio Exterior, ¿no? Entonces vamos a ver todo lo que compete con el comercio exterior y el plan maestro de fiscalización. Ese es el tema de hoy. Por favor, me gustaría que ustedes nos den sus dudas, sus comentarios para este tema y próximos temas que vamos a tener, para que podamos hablar y disipar sus dudas que tengan ustedes. Es importante que nos comenten cuáles son, que nos digan qué temas les gustarían que abordemos en este espacio, que nos manden sus dudas. Tenemos un correo especial en Caficom, en el cual nos se pueden enviar sus dudas. Nosotros con gusto los tratamos o las platicamos aquí directamente con ustedes para que queden resueltas, ¿no? Entonces, el tema de hoy con que damos inicio a este programa, a este espacio de comercio exterior en Caficom, es el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023 en materia de comercio exterior.
Y en materia de comercio exterior, entre sus líneas de este plan de recaudación, pues tenemos 4 aspectos importantes. Los 4 aspectos importantes son la legal estancia o tenencia de los bienes de capital o de la maquinaria que se encuentra dentro de nuestra empresa, las operaciones a tasa del 0%, la subvaluación y el uso indebido de los tratados de libre comercio, ¿no? El día de hoy vamos a empezar con lo más importante, y lo más importante es la legal estancia de nuestros bienes de capital que tenemos dentro de nuestra empresa. Les hago un comentario: si el día de hoy no podemos abarcar los 4 temas, la próxima semana vamos a estar abarcando los faltantes, pero no quiere decir que no vamos a estar recibiendo sus temas o sus dudas al respecto de otros temas que quieran que tratemos. Entonces, por favor, háganoslos llegar. Ustedes van a ser los que nos digan qué temas vamos a seguir platicando y a seguir conversando de comercio exterior de una manera fácil, sencilla, para que podamos aprender el comercio exterior en México. Entonces, sin más, empezamos con esta parte de los bienes de capital. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los años y a través de la experiencia que han tenido sobre las auditorías de comercio exterior, se ha dado cuenta que a muchas de las empresas o a la mayoría de las empresas, y un punto fuerte para la recaudación, son los bienes de capital o la maquinaria que se encuentra dentro de nuestra dentro de nuestro proceso productivo o dentro de nuestras instalaciones, ¿no? ¿Cómo lo revisa? ¿Cómo lo revisa? Lo revisa de 2 formas: a través de visitas realizadas por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a través de los acuerdos que tienen con las secretarías de finanzas de los estados. Entonces, este punto lo pueden revisar cualquiera de las 2 instancias, ¿no? Tanto la federal como la estatal, ¿no? Y se ha dado cuenta de que muchas empresas caen en esta parte de no tener los documentos que puedan comprobar la legal estancia o tenencia de la maquinaria. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Va a la experiencia que hemos tenido en diferentes auditorías. El hecho es de que la autoridad llega, notifica la visita domiciliaria, y una vez que se le da el pase a las instalaciones, esto es importante. Yo les quiero dar un consejo a todas aquellas empresas que de alguna manera reciben una visita domiciliaria. No porque llegue la autoridad, en este caso el SAT o la autoridad fiscal estatal de nuestro estado que nos corresponda, tenemos que abrirle la puerta a la primera vez, ¿no? Es decir, ellos están obligados a dejar una notificación. Ellos llegan, solicitan al representante legal, y en ese momento, por el miedo, por la tensión, damos pase a las autoridades para que empiecen o comiencen o dan inicio a la auditoría. En este caso, ahí estamos quitándonos 24 horas muy importantes. Si bien es cierto, no estamos preparados para el acto de molestia, pero esas 24 horas nos dan un respiro que podemos tener nosotros, las empresas, para verificar cómo estamos realmente o en qué estatus se encuentra la empresa, y darle una mayor atención a esta auditoría o a estas autoridades federales y estatales. Por lo cual yo les recomiendo que cuando reciban una visita, soliciten a la autoridad, dejen el citatorio para el próximo día dar inicio a esta revisión. Esta revisión, después de que se les asigna un lugar a los auditores para trabajar, los auditores solicitan
se haga un recorrido por las instalaciones para la revisión de los bienes de capital. Esta revisión se hace mediante un recorrido a nuestra área productiva en el cual el auditor va tomando fotos de las marcas, modelos y números de serie de cada una de las máquinas que se encuentran en nuestras instalaciones. Esto es porque en el 146 de la ley aduanera nos menciona que todos aquellos activos, maquinaria, que se encuentren dentro de nuestras instalaciones deben de tener un documento comprobatorio para su legal estancia o tenencia dentro de nuestras instalaciones. Todos aquellos activos o máquinas que tengamos dentro de nuestras instalaciones, vamos a tener que comprobar la legal estancia a las autoridades. Entonces, es importante que ante estas revisiones que ya se están dando en este plan de fiscalización para este año, es importante que nosotros como contadores o como encargados del área de comercio exterior, empecemos a trabajar en esto. Y el primer trabajo es identificar cuáles son nuestros bienes o nuestras máquinas, ¿no? Entonces, tenemos que determinar a través del contador o de nuestra contadora, determinar a partir de qué valor se considera un bien de capital o un activo. Tenemos que determinar esto en un principio, para que de ahí podamos determinar de todo lo que tenemos dentro de nuestras instalaciones, cuál es nuestro bien de capital, cuál es nuestro bien de capital, o cuál es nuestro activo, y cuáles vamos a tener que revisar. Una vez que quede ya con el contador y determinemos y digamos, ¿sabes qué? A partir de 100,000 pesos es un bien de capital, es un ejemplo, es un ejemplo. A partir de 100,000 pesos es un activo, y todos estos activos son los que actualmente tenemos en nuestra planta. Nosotros tenemos que ir a buscar e identificar esa maquinaria de la misma manera que lo hace la autoridad, es decir, hacer un inventario de cada una de las máquinas, donde obtengamos la información de marca, modelo y número de serie. ¿Por qué? Porque esa maquinaria son mercancías que se pueden identificar individualmente. Entonces, todas esas máquinas o esos activos tienen una marca, un modelo y un número de serie. Entonces, bajo estos argumentos, tenemos que ir a buscar nuestros pedimentos de importación o nuestras facturas de importación. Ahí es un gran problema. Ahí es un gran problema. ¿Por qué? Porque nuestros amigos contadores algunas veces caemos en no tomar en cuenta que los bienes de capital no caducan, y algunas veces los contadores se van con la caducidad fiscal mencionada en el Código Fiscal de la Federación, en el cual nos dice que únicamente podemos resguardar expediente 5 años, y posterior a los 5 años caducan. Entonces, dentro de nuestra contabilidad, muchas veces en nuestras pólizas ingresamos los documentos originales de los activos que fueron importados o comprados en el país, nacionalizados o comprados en subasta, que más adelante les voy a comentar cuáles son las formas. Entonces, el contador en el trabajo diario hace la póliza,
para comprobar esta póliza, adjunta el pedimento original, la factura original, los documentos de transporte, el COBE, los documentos que cumplen las regulaciones y restricciones no arancelarias de esa máquina o ese activo importado, y en su caso, si es comprado en el país, adjuntan la factura de compra, y si es comprado en una subasta, al gobierno federal, también adjuntan a esa póliza lo que es la documentación original. Y después, cuando vienen los 5 años, que ya está por cumplirse los 5 años, y que mandan desechar todas aquella archivo muerto que tienen contable, muchas veces se comete el error, y ahí ha visto ese error la autoridad, que muchas empresas que han revisado lo ha cometido y se ha dado cuenta que puede recaudar mucho ahí, cometen el error de desechar todos esos documentos. Entonces, cuando hay una revisión por parte de las autoridades, no tenemos el documento para comprobar la legal estancia. De ahí es cuando surgen estos problemas para comprobar la legal estancia, ¿no? Entonces, haciendo un resumen de lo que acabamos de platicar, es la autoridad como tal ya encontró un punto débil de las empresas, de las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque también nos hemos encontrado con grandes empresas que tienen activos y lamentablemente por alguna situación no cuentan con un documento a la estancia. Entonces, de verdad es de que es bien importante que tengamos un expediente único para los activos, con documentos originales. Y que en estos documentos originales se encuentren activos importados y activos comprados nacionales. Estas son las recomendaciones que les puedo dar porque de alguna manera en esta parte de esta fiscalización que trae el gobierno muy fuerte, nosotros mismos tenemos que cuidar de la manera más sencilla y con mucho orden nuestro patrimonio, ¿no? Nosotros como asesores tratamos de cuidar y nuestro objetivo es cuidar el patrimonio de las pequeñas y medianas empresas con las cuales trabajamos, porque es un golpe muy fuerte, muy fuerte cuando empezamos a caer en este tipo de situaciones. Entonces, esa es una recomendación que yo les doy, que como contadores o como personas que estamos a cargo del Departamento de Comercio Exterior, tenemos una gran tarea. Yo he conocido y he sabido de muchos casos que en tanto en la autoridad estatal, en el gobierno del Estado de México, donde mayor parte trabajamos, en el estado de Guerrero y en la Ciudad de México, ha hecho auditorías al por mayor, y uno de los puntos más importantes o donde revisan más son los bienes de capital. Entonces, la autoridad te llega, pide un recorrido, un recorrido en el cual va tomando fotos de todas las maquinarias con marca, modelo y número de serie, y posteriormente a esto te pide la documentación que compruebe la legal estancia.
La ley aduanera nos dice muy claramente los 3 documentos con los cuales nosotros vamos a poder comprobar esta legal estancia. El primero, pedimento de importación con sus anexos de acuerdo al 36 de la ley aduanera. Entonces, vamos a tener que solicitar pedimento de importación, factura de compra, comprobante de valor electrónico o COBE, documento de transporte, certificado de origen, documentos que comprueben las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto es si es una máquina importada. Si es una máquina que compramos en el territorio nacional, tenemos que entregar una factura, un CFDI. Ahí tengo 2 supuestos. Si la empresa que me vende fue quien importó esta maquinaria, el Código Fiscal nos menciona que son compras de primera mano. En esta compra de primera mano o posterior a quien importó esta mercancía, nos dice datos muy específicos que debe de incluir la factura. En este caso, debe de incluir los 15 números del pedimento con la cual fue importado, ¿no? Muchas veces tomamos como número de pedimento los últimos 7 números. En realidad, el número de pedimento se compone con 15 dígitos, en el cual podemos definir el año de importación, la aduana por la cual fue importada, la sección por la que fue importada, el número de patente del agente aduanal y un número consecutivo. Todos estos parámetros o estas secciones forman el número de pedimento, el cual consta de 15 números. En estas ventas de primera mano se debe de incluir este número de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Por último, hay otro documento mencionado en la ley aduanera, el cual nos menciona que son las facturas cuando se compran activos en subastas realizadas por el gobierno. Es decir, el gobierno, a través de auditorías, hace embargos de maquinaria, posteriormente los pone a remate o a subastas, y nosotros, como personas físicas morales, tenemos la oportunidad de acceder a la compra de estos bienes, y en la cual la autoridad nos emite una factura por la compra de estos activos, ¿no? Ahora, en estos tres casos, es importante que el pedimento a nivel partida, que la factura en el cuerpo del correo tenga estos datos de identificación, los cuales nos van a ayudar a comprobar mediante marca, modelo y número de serie que concuerdan los mencionados en el pedimento y en la factura. Cuando nosotros le enseñemos que los mismos números a la autoridad, cuando nosotros le enseñemos a la autoridad que los mismos números que están mencionados en la placa que contiene la máquina son los mencionados en el pedimento o en la factura, además de tener todos los anexos, con esto nosotros vamos a poder comprobar la legal estancia y tenencia de nuestra maquinaria. Pero ¿qué pasa? Nos hemos encontrado en algunas revisiones que hemos tenido con algunos clientes que los números de serie, los números de modelo
son claves alfanuméricas que contienen números y letras. Entonces, en esa parte de las transcripciones por parte de nuestro proveedor, de lo que menciona la placa con lo que menciona la factura, muchas veces no concuerdan por una letra, por un número, por espacios, y la autoridad en los excesos, con el fin de recaudar, no lo toma en cuenta, no nos hace válido esta parte, ¿no? Entonces, ahí es tarea, como les mencionaba, hacer un inventario de activos fijos con marcas, modelos y números de serie en Excel, algo fácil. En Excel ponemos nuestro inventario, nombre de la máquina, marca, modelo, número de serie, y por otro lado, empezamos a ver en nuestra contabilidad o en nuestros expedientes de comercio exterior, ¿sabes qué? Esta máquina fue importada con este número de pedimento y en el pedimento menciona marca, modelo y número de serie. Empiezo a hacer una revisión de nuestro expediente para ver si tenemos factura, para ver si tenemos certificado de origen, para ver si tenemos documento de transporte, documento que compruebe las regulaciones y restricciones no arancelarias, y vamos cotejando uno por uno de nuestros activos. Igual, si nuestro activo fue comprado en México, vamos a la factura. Tenemos que ir a la factura y verificar que la marca, que el modelo y número de serie concuerden con lo establecido en la placa. De esta manera, vamos a poder comprobarle a la autoridad que tenemos la máquina y la documentación en orden. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos comprobar esta legal tenencia? Bueno, cuando no se puede comprobar esa legal tenencia, esa acta de inicio de facultades de comprobación o de visita domiciliaria se vuelve una acta final en el cual los visitadores o la autoridad nos van a poner una lista de todos los activos que no pudimos comprobar su legal estancia. Se va a hacer una acta final que a su vez es el inicio de un procedimiento en materia aduanera. Lo que nosotros, los aduaneros, conocemos como procedimiento administrativo en materia aduanera, o mejor conocido como un PAMA. Va a dar el inicio a ese PAMA y con esto vamos a tener un lapso de 10 días para nosotros buscar toda esa información, toda esa documentación y buscar la manera de comprobarle a la autoridad que esas máquinas sí tienen documento. Muchas de las empresas me ha tocado ver en distintas visitas a planta que a veces guardamos por cariño, por un pequeño homenaje, algunas máquinas con las cuales empezamos la producción, o maquinaria que utilizó nuestro abuelo cuando inició la planta, o que utilizó en el proceso nuestro papá para empezar a hacer esos productos, y las tienen en sus jardines o hacen fuentes. Déjenme decirles que la autoridad de un exceso puede solicitar la documentación de esa maquinaria. Al final es una máquina, al final es un activo y al final se encuentra dentro de nuestras instalaciones de la empresa. Entonces, si ustedes tienen pensado o tienen dentro de sus jardines, de sus empresas,
de sus plantas productivas, en manera de homenaje, de recuerdo, estos activos, déjenme decirles que también de esos activos tienen que comprobar la legal estancia. Pero vamos a continuar. Entonces, en esta parte, una vez que ya inició y que no pudimos comprobar la legal tenencia de algunas máquinas, la autoridad nos emite un acta de PAMA. Ese PAMA o ese procedimiento administrativo nos da un lapso de 10 días para nosotros buscar toda esa información o esa documentación que pueda comprobar esa legal estancia. ¿Qué pasa? Si por en algún momento nosotros confundimos la caducidad fiscal y se nos fueron todo a destrucción algunos documentos de los activos, podemos hacer lo siguiente. Si contamos con alguna mercancía de importación que no tengamos el pedimento, pero que en alguna relación de inventarios, en alguna relación de compras, tengamos el número de pedimento con el que fue importado, podemos, a través de nuestro agente aduanal, solicitar al SAT una copia del pedimento con el cual podremos comprobar. De ahí difiere un poco los tiempos de respuesta del SAT. A veces no nos alcanza tanto el tiempo, pero ¿por qué se los menciono? Porque si nosotros tratamos de autorrevisarnos y autocorregirnos en este momento, podemos ganarle a la autoridad. Y si en este momento nosotros nos damos cuenta que ese activo que fue importado, actualmente ya no contamos con el pedimento, pues vamos a empezar a trabajar de esa manera para que la autoridad en su momento cuando llegue ya no nos agarre tan desprotegidos. Vamos a adelantarnos, vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer un inventario para que cuando la autoridad llegue ya no nos pueda fiscalizar, embargar o hacer un embargo precautorio de nuestras máquinas, o ya no sea tan grande esa parte, ¿no? El riesgo, tenemos que entender que tenemos que minorizar los riesgos, ¿no? Y el único riesgo, la única manera de minorizarlo es autorrevisarnos y autocorregirnos antes de que nos llegue la autoridad. Y es importante hacerlo ahora, sí, mañana, sí, porque el plan de fiscalización que traen para este año y para el próximo es muy fuerte. Y si ahorita nosotros sabemos que alguno de nuestros amigos, empresarios, está pasando por esta auditoría, tenlo por seguro que ya no tarda en llegar, ¿no? Y no es porque yo lo quiera así, pero actualmente están fiscalizando a todas las empresas. El plan maestro de fiscalización menciona 17 sectores. 17 sectores que engloba el 90% de las operaciones de comercio exterior en el país. Entonces, al final, todos vamos a ser auditados. Y de ahí la importancia. Entonces, vamos a ver en un momento la manera en que podemos solventar esto. La primera, mediante pedimento. ¿Qué pasa si tenemos un activo importado y no tenemos la documentación? Bueno, si no tenemos la documentación de un activo, pero de alguna manera sabemos el número de pedimento, cuándo fue importado, por qué aduana, quién fue nuestro agente aduanal,
lo que primero que tenemos que hacer es, mediante la agente aduanal, solicitar una copia certificada al SAT de ese pedimento. Decirle, ¿sabes qué? Necesito una copia para yo poder comprobar la legal estancia o tenencia. Ahora, si no tenemos ningún registro, si no sabemos cuándo se importó, si no sabemos cuándo llegó a nuestra planta, únicamente sabemos que viene de Italia por la información que trae la placa. La única forma de regularizar es mediante un pedimento de regularización y pagar impuestos en el pedimento de regularización. Entonces, ustedes, amigos contadores, amigos empresarios, me van a decir, oye, pero ¿cómo voy a volver a pagar por una máquina que importé en su momento y que pagué impuestos? Es que es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque si no los pagamos nosotros, cuando vayamos en el proceso del PAMA y no podamos comprobar la legal estancia, la autoridad nos va a decir, nos va a invitar y nos va a decir, ¿sabes qué? Haz la regularización, paga los impuestos, paga las multas y regulariza tu mercancía y con eso compruebas la legal estancia. Hay una gran diferencia. La autoridad me lo va a tomar al valor comercial del mercado en que se encuentra el día de hoy. Si lo regularizamos nosotros o nos autocorregimos nosotros, lo vamos a tomar al valor histórico. De ahí la diferencia entre regularizarlo cuando la autoridad nos diga o regularizarlo cuando nosotros estemos haciendo una autorregulación, ¿no? O que nosotros nos demos cuenta del problema y nosotros nos corrijamos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de lo que te diga la autoridad o si nos autocorregimos nosotros. De ahí nace esta parte y por eso es importante que lo sepan. La otra parte es cuando dentro de nuestras facturas, no cuentan con las marcas, ni con los modelos, ni con los números de serie. Ahí nuestros amigos contadores, al ya no poderse expedir un CFDI, tienen que encontrar el medio legal con ayuda de nuestros amigos los abogados para corregir esta situación, para que a través de este medio podamos corregir esta situación. Y si nosotros lo compramos a la autoridad mediante una subasta, pues nosotros tenemos que ir con la autoridad correspondiente y decirle, autoridad, tú tienes la obligación de poner marcas, modelos y números de serie. Corrígeme este problema, porque cuando tú me vengas a revisar, yo no te lo voy a poder comprobar. Y tu autoridad, a conocimiento de todas las leyes, no pusiste los datos adecuados que yo pueda comprobar. De ahí es importante que nosotros los contadores, que nosotros los empresarios, tengamos el conocimiento que al comprar activos fijos, maquinaria para nuestra planta, son mercancías de identificación individual y que tenemos que tener muy en cuenta que en todo documento, pedimento o factura aparezcan marca, modelo y número de serie. Es esencial para nosotros saber esto, porque si no vamos a recurrir y vamos a caer en esta parte de que nuestros documentos no puedan comprobar la legal estancia. Entonces, esta es la parte de legal estancia, de cómo la autoridad llega, te revisa a través de una visita domiciliaria, de un recorrido por tu planta,
de que ve marcas, modelos, números de serie, de cuáles son los documentos con los que tú puedes solventar esta revisión o comprobar la legal estancia, pedimento, factura, y en los cuales debe de tener marca, modelo y número de serie, y deben de coincidir con el inventario que hace el visitado y el inventario y las placas que tiene la máquina. De esa manera se podrá comprobar y podemos solventar esta situación. ¿Es importante? Sí, muy importante. ¿Cuándo lo debes de trabajar? Si a mí me preguntarías y no lo has trabajado, yo te diría que ya. ¿Por qué? Porque ya llevamos 6 meses de atraso en que la autoridad ya está trabajando, ya está auditando, ya conoce muy bien el tema de maquinaria, ya conoce muy bien que en esta parte puede fiscalizar mucho, puede recaudar mucho y que lo está haciendo. Si tú has tenido la suerte de que no te llegue una auditoría, de que no te lleve una revisión por una autoridad federal estatal y tienes maquinaria en tu proceso productivo, lo tienes que hacer a la de ya. A la de ya. Este tema es de suma importancia, por eso se los quería dar a conocer en esta primera parte, en este primer programa que tenemos. Y si tienen dudas sobre este programa, sobre este tema, por favor háganmela saber. El tiempo hemos abarcado una gran parte de esta sesión, pero por favor ustedes háganme saber sus dudas, y el próximo programa yo creo que también vamos a estar hablando de los otros aspectos de este plan de fiscalización en materia de comercio exterior, y las resolvemos y las platicamos. Entonces, por favor, háganmelas llegar y damos continuación al otro punto, que es operaciones de IVA a tasa del 0%. Una vez que nuestra empresa hace las operaciones de exportación, como ustedes saben, amigos contadores, las operaciones de exportación, la tasa de IVA es el 0%. Es el 0%. De igual manera, la autoridad ya hizo un estudio y por la experiencia de tantas auditorías se ha dado cuenta de que todas aquellas empresas que hacen exportación con el Incoterm Export tienen problemas. Tienen problemas para dar el debido cumplimiento y el debido soporte a esas facturas emitidas al 0% con Incoterm Export. Entonces, si tú, amigo contador, amigo responsable del área de comercio exterior en esta empresa, haces operaciones de exportación con el Incoterm Export, pon mucha atención a lo que vamos a platicar. Para mis amigos contadores que no están tan familiarizados con los Incoterms les voy a explicar que son los términos de venta, son términos de ventas mundiales, los cuales utilizamos para comprar, y lo que nos da es las obligaciones tanto del vendedor como del comprador, y nos delimita los riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les comentaba el Export. Cuando nosotros compramos en Export o vendemos en Export, cuando nosotros vendemos en Export, nosotros le decimos a nuestro cliente en el extranjero: yo te voy a vender Export, el Export es puesto en fábrica. Tú, cliente en el extranjero, tienes la responsabilidad de poner el transporte, llevarlo a la aduana, hacer el despacho aduanero y hacerte cargo de toda la travesía y del despacho de importación en tu país hasta que las mercancías lleguen a tu fábrica. Entonces, nosotros como vendedores en México
Nuestra obligación termina en las puertas de nuestro almacén. Yo, empresa mexicana que va a exportar, Export, facturo, hago mi factura a tasa del 0% porque va a ser exportada, emito mi factura, las mercancías las pongo dentro de mi almacén, a pie de mi almacén, para que el transporte del cliente venga, cargue, lo lleve a la aduana, tramite el pedimento de exportación y posteriormente haga la travesía mediante tren, transporte terrestre, transporte marítimo y llegue al lugar de su destino. ¿Qué pasa? Cuando nos llega una autoridad estatal o federal y nos empieza a decir, compruébame por favor que esta factura emitida con tasa del 0% tiene un pedimento de exportación y que se fundamenta en ese supuesto. ¿Qué pasa? Que al nosotros no tener la responsabilidad de hacer el despacho de exportación, porque es obligación de nuestro cliente y el despacho de exportación y de importación es pagado por nuestro cliente, muchas veces no contamos con el pedimento de exportación. Y ahí es cuando la autoridad nos indica que al no poder comprobar que esa factura emitida al 0% tiene un pedimento de exportación, no nos las toma como válida al 0%. Entonces nos pide que paguemos el 16% omitido con las multas y recargos correspondientes. Entonces, ese es algo que igual a través de los FDI, la autoridad ya se está dando cuenta y está revisando esta parte. Que a nosotros, las empresas mexicanas, no nos hace falta un poquito la disciplina, la comunicación, de decirle a nuestro cliente, ¿sabes qué? Para yo poder comprobar mi factura al 0%, necesito que me mandes ese pedimento de exportación que me va a ayudar a mí a comprobar esta operación. De alguna u otra manera, yo voy a quedar desprotegido ante la autoridad. De ahí la importancia. ¿Y qué pasa? Si nuestro cliente, perdón, en el extranjero no me da o no me facilita esa información, esa documentación, pues yo tengo que ver la manera en salvaguardar toda esta parte, mi parte contable, sin perder a mi cliente. Entonces, es importante que nosotros platiquemos con él y digamos, ¿sabes qué? Pues ya no voy a utilizar Export. Te voy a hacer una modificación de Incoterm y te voy a poner un FCA en el cual el FCA te dice, yo, empresa mexicana, pongo el transporte, te hago el despacho aduanero y de ahí toda la travesía y todo el despacho de importación corre a cargo de ti, cliente, pero yo voy a tener la seguridad de que yo ya voy a tener la documentación con que comprobar. O de alguna otra manera, podemos poner un FCA modificado, un Incoterm FCA modificado, en el cual te diga, tú ponme el transporte como en el Export, pero ¿sabes qué? Yo le voy a dar las instrucciones a tu transporte
para que llegue a mi agencia aduanal con la que yo trabajo, se ponga en contacto con ellos, yo pueda hacer el despacho de exportaciones, yo pague el despacho de exportaciones y posteriormente tú ya hagas todos los trámites necesarios para que la mercancía llegue a tus instalaciones, cliente. Entonces, pero yo ya voy a tener esta seguridad de que yo ya voy a tener el pedimento porque yo estoy pagando esta parte. Yo estoy pagando a la agencia aduanal y me va a llegar mi cuenta de gastos y lo voy a tener segura. Entonces, tenemos que ver las formas por las cuales vamos a ayudarnos a solventar todos estos puntos rojos o banderas rojas que la autoridad nos está revisando. El día de hoy vimos 2 puntos, que es la legal estancia de la maquinaria y operaciones de exportación con tasa de IVA al 0%. Además vimos cuál es el proceso de revisión de la maquinaria. Además vimos cuáles son las medidas que tenemos que tomar para poder comprobar esa legal estancia de la maquinaria. Vimos el por qué la autoridad está revisando esas operaciones al 0%, esas banderas rojas que a veces en el trabajo diario emitimos la factura al 0% como departamento de contabilidad, hacen la exportación y se nos olvida esa parte de decir, oye, ¿sabes qué? A esta factura de exportación no tengo todos los anexos que me van a ayudar a soportar esta factura, esta operación. Entonces, cuando llega la autoridad, al haber estado trabajando diario y emitir una y otra factura y el trabajo diario nos gana, vamos acumulando puntos rojos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, hoy es un buen momento de empezar a revisar estos 2 puntos que vimos el día de hoy. Si tienen alguna duda de lo que hemos platicado, por favor háganmelo llegar. Estamos para servirles. El objetivo nuevamente, como les digo, de estas pláticas, el objetivo que tiene Caficom con ustedes es ayudarlos a comprender el comercio exterior de otra manera, de una manera fácil. El objetivo es resolverles sus dudas, acompañarlos a ustedes en esta parte, en este trabajo diario que ustedes tienen, en asesorarlos. Estamos para servirles. Yo les quiero dar hoy las gracias por la oportunidad que tengo de resolver sus dudas, por haberme escuchado durante esta hora y estamos pendientes. Los espero. Espero me puedan acompañar la siguiente semana. Vamos a tratar los otros 2 temas, que es la subvaluación y el cumplimiento de los tratados de libre comercio. Todo lo que tiene que ver con certificados de origen, lo vamos a ver. Todo lo que tiene que ver con valor en aduana y cómo se da la subvaluación en nuestras operaciones, lo vamos a ver. Espero sus preguntas de verdad. Espero sus temas que quieren que tratemos. Los vamos a tratar. Yo creo que en una sesión más terminamos esta parte de lo que lleva el plan de fiscalización del 2023 en la área de comercio exterior y posteriormente empezamos a platicar otros temas. Le doy las gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Estamos en contacto. Hasta luego y gracias.